Capítulo 4. Despedida. Tsuna estaba despertando por lo que vería como Chrome estaba durmiendo en una silla apoyada en su brazo, por lo que Tsuna delicadamente trataría de jalar su brazo, pero despertaría a Chrome por lo que al abrir bien sus ojos vería a Tsuna despierto, por lo que sin pensar se abalanzaría a Tsuna, el cual se sorprendería de la acción, pero le preguntaría de por qué el abrazo, por lo que Chrome le diría que estaba muy preocupada por ella, que se desmayó de la nada, por lo que Tsuna con una sonrisa diría que no le había pasado nada, que solo estaba agotado, por lo que Chrome, al ver que todavía estaba abrazando a Tsuna, se pondría nerviosa y saldría corriendo de la habitación. Tsuna estaba bajando por las escaleras, donde vería como todos estaban desayunando, por lo que Akino, al verlo, se levantaría de la mesa y se iría a abrazarlo diciendo que la tenía preocupada, por lo que Tsuna con una sonrisa le diría que no tenía que ponerse así, que ella podía ver que estaba bien, por lo que Rias lo invitaría a comer, por lo que todo el mundo le preguntaría si estaba seguro que estaba bien, por lo que Tsuna respondería que estaba bien, por lo que Yuto le preguntaría de por qué se desmayó hace 2 noches, por lo que Tsuna le respondería con una sonrisa que lo único que le pasó fue que se desmayó por el desgaste de llamas, por lo que Rias le preguntaría de cómo era posible si había usado las lágrimas de Phoenix, por lo que Ibari respondería que esas lágrimas podían restaurar magia, pero no llamas, por lo que Issei, interesado, le preguntaría de qué eran las llamas, por lo que Yamamoto respondería que las llamas eran parecidas a la magia, pero a diferencia que las llamas las poseen casi todos los seres, por lo que todos dirían que era. Después del desayuno, Tsuna diría que tenía que hablar, eso lo diría con un semblante serio, por lo que los del club tragarían saliva, ya que pensaba que era con ellos, pero serían aliviados cuando Yamamoto diría que estaba bien, por lo que los 4 saldrían de la casa dirigiéndose hacia la montaña, por lo que todos los del club los seguirían. Los 4 estaban en la cima de la montaña, donde Ibari enrollaría sus cadenas en la mano de Tsuna, mientras con la otra sostenía a Chrome, así subiendo los 3 para después Tsuna bajara por Yamamoto, donde Tsuna se daría de cuenta de que los estaban observando, por lo que intuiría que eran los del club, por lo que tomaría a Yamamoto de la mano y lo subiría para después empezar a desprender un gran calor hacia abajo, por lo que los del club que pensaban subir para espiar no podrían por el gran calor. Tsuna tenía una mirada seria, por lo que Ibari le diría que era raro verlo así, por lo que Tsuna respondería que era normal, ya que si él los había mandado era porque algo grave está pasando, por lo que Yamamoto respondería que ellos no tenían los detalles, pero al parecer varias mafias empezaron una revuelta, por lo que Tsuna preguntaría de quién sabía los detalles, por lo que Yamamoto diría que los únicos que los sabían era Gokudera, Reborn y el noveno, por lo que Tsuna más serio aún preguntaría de para qué los había enviado, por lo que Chrome respondería que la envió a ella para darle una información personal. Yamamoto respondería que lo enviaron como prevención por si las mafias atravesara el portal, por lo que Tsuna diría que entonces Ibari también era para prevenir, por lo que este asintiría con la cabeza, por lo que Tsuna le diría a Chrome que más tarde hablaría con ella, eso lo diría con una pequeña sonrisa, así todos bajando del lugar. Una vez abajo, Tsuna le diría a todos que se adelantaran, por lo que Yamamoto y Chrome harían caso y se irían, pero Ibari se quedaría cerca para ver qué pasaba, por lo que Tsuna, aún en su modo hiperenlace, se acercaría a unos arbustos en los cuales estaban los del club, por lo que Tsuna haría como si no supiera de ellos, por lo que tomaría las manos de Issei y Yuto, que eran los que estaban en las esquinas, así uniendo a todos con el hielo, por lo que Tsuna, algo molesto, los sacaría de los arbustos, empezando a preguntarles de por qué los seguían, por lo que Rias nerviosa no respondería, pero vería como el hielo se expandirá, por lo que respondería que sentían curiosidad sobre qué iba a hablar, por lo que Tsuna calmado le respondería que sus cosas personales eran de él y nadie más, que recuerde que él no es su sirviente, por lo que Rias le diría que ella lo sabía pero que no pudo resistirse a la tentación, por lo que Tsuna votaría a ver a Issei diciéndole que de él sí lo esperaba, ya que era bastante chismoso, volteado Yuto diciéndole que de él sí no lo esperaba, por lo que todos le pedirían disculpas a Tsuna, por lo que este con una sonrisa macabra, la cual Issei reconocería, donde empezaría a tratar de romper el hielo, por lo que Tsuna le dijo que el hielo era casi indestructible y que solo él podía derretirlo, por lo que Issei, aún tratando de romperlo, diría que él no quería convertirse en una paleta, por lo que Tsuna le respondería que él no los iba a seguir congelando, que como castigo los iba a dejar así un buen rato, así marchándose de el lugar, mientras los del club gritaban, por lo que Tsuna diría: ya puedes salir. Por lo que Ibari bajaría de la rama donde se había montado diciendo que había mejorado, por lo que Tsuna le colocaría una pequeña sonrisa.
Habían pasado una hora y se podía ver a una Tsurome diciéndole a Tsuna que quería quedarse con él, por lo que Tsuna le preguntaría por sus estudios, por lo que Tsurome le diría que ella podía estudiar aquí, por lo que Tsuna suspiraría y le diría que después lo hablaban con Rías, por lo que Tsuna se acordaría de que Tsurome le dijo que tenía que darle una información, por lo que Tsuna le preguntaría a Tsurome de qué era lo que tenía que decirle, por lo que Tsurome diría que se había olvidado y que lo que tenía que decirle era que Reborn había decidido mandar a Kyoko y Haruhi a estudiar al extranjero, por lo que Tsuna se quedaría en shock y saldrá corriendo de la habitación. Tsuna estaba afuera de la casa y llamaría a Giannini para que abriera el portal, por lo que Giannini diría que lo abría en 3 minutos, por lo que Tsuna se acordaría de que los del club estaban congelados, por lo que se iría corriendo a descongelarlo. Tsuna llegaría donde estaban los del club, por lo que estos, al ver a Tsuna, se asustarían en pensar qué más le iba a hacer, pero verían que Tsuna activaba su modo hiper, empezaría a descongelar el hielo, por lo que Rías le preguntaría de por los descongela, por lo que Tsuna le diría que tenía algo que hacer, así empezando a correr hacia el lugar donde venía, pero frenaría en seco para darse vuelta y decirle a Rías que Tsurome necesitaba estudiar para empezar a volar. Tsuna vería como a lo lejos se abría el portal, por lo que a toda velocidad se metería en el portal para llegar al otro lado donde lo esperaban Giannini y Reborn, por lo que Tsuna, molesto, le gritaría a Reborn de por qué no le había dicho, por lo que Reborn le diría que él no tenía derecho a hablarle así, por lo que Tsuna se calmará y saldría de su modo hiper y le preguntaría a Reborn de por no le dijo nada, que él se quería despedir, por lo que Reborn le diría que se veía patético que todavía no se habían ido, por lo que Tsuna alzaría la mirada y con unos ojos llenos de alegría, donde le diría a Reborn que le diera 2 días, que él iba a darles un regalo de despedida que nunca olvidaría, así saliendo corriendo hacia su casa. Después de correr por varias calles, Tsuna llegaría a su casa, donde tocaría el timbre, donde su madre le abriría la puerta, por lo que al verlo lo abrazaría, donde Tsuna haría lo mismo, donde Nana le preguntaría de por qué había vuelto, por lo que Tsuna le diría que venía a despedirse de las chicas, donde Nana se llevaría la mano a la boca diciendo que como se enteró, por lo que Tsuna diría que Tsurome le dijo, por lo que Nana le preguntaría si iba a hacer eso, por lo que Tsuna asentiría con la cabeza para después irse a su habitación para cambiarse. Tsuna saldría de su habitación con una camisa roja con unos pantalones negros y zapatos negros y saldría volando. Tsuna llegaría a la casa de Kyoko todo agitado, ya que había estado volando por horas, por lo que Kyoko al verlo se quedaría sin palabras y se quedaría en un silencio incómodo hasta que Tsuna rompería el silencio diciendo que quería que saliera con él, por lo que esta se quedaría sorprendida y sonrojada, pero le aceptaría de todos modos, por lo que Tsuna diría que pasaba por ella mañana. Tsuna se iría feliz hacia su casa, pero en el camino se encontraría con Reborn, por lo que este le diría que había aplazado el vuelo para dentro de 2 días, por lo que Tsuna pondría una sonrisa y le agradecería, por lo que Reborn, de curioso, le preguntaría de qué les pensaba regalar, por lo que Tsuna, sin quitar su sonrisa, diría: lo que no les he regalado en estos años. Para después cada uno tomaría distintos caminos. Al día siguiente Tsuna se estaba alistado para su cita con Kyoko, por lo que en ese momento su madre entraría en su cuarto y preguntaría que si al fin se lo iba a decir, por lo que Tsuna asentiría con la cabeza, por lo que Nana se alegraría y se iría a la cocina. Tsuna llegaría a la casa de Kyoko, por lo que ésta saldría con un vestido el cual dejaría a Tsuna sonrojado, debido a lo hermosa que se veía, por lo que Tsuna iba a sacar de su bolsillo su moto, pero en ese momento Kyoko diría: Tsuna-kun, en eso iremos, por lo que Tsuna diría que sí, por lo que vería como Kyoko se dirigiría afuera, por lo Tsuna voltearía y vería una limusina, por lo que vería como alguien abriría la ventana mostrando que era Romario, por lo que Tsuna se acercaría y le preguntaría de por qué estaba allí, por lo que Romario diría que vino lo mando por pedido de Reborn, por lo que Tsuna pensaría: gracias Reborn. Por lo que iría a abrir la puerta, por lo que Kyoko se montaría adentro siendo seguida por Tsuna, los cuales se quedarían asombrados con la limusina, ya que esta por dentro era muy espaciosa, por lo que Tsuna le preguntaría a Kyoko de a dónde quería ir, por lo que esta diría que quería ir al restaurante de comida italiana que se encontraba al norte de la ciudad, por lo que Romario escucharía y empezaría el viaje. Durante el viaje Kyoko le diría a Tsuna que se preguntaba de por qué había regresado, por lo que Tsuna diría que había regresado porque se enteró que se iba, por lo que esta diría que se sentía triste por no poder despedirse de él, por lo que Tsuna le diría que él haría lo que fuera por ella haciendo que ésta se pusiera feliz. Llegarían en el restaurante, por lo que Romario le diría a Tsuna en el oído que él se quedaba en el auto, por lo que Tsuna le daría las gracias para después tomar a Kyoko de la mano y entrar en el restaurante.
Dentro del restaurante la recepcionista diría: cosa viene ofertos ignore. Por lo que Tsuna diría: punta volotergue, per favore. Por lo que la recepcionista los llevaría hasta una mesa que estaba en un rincón, por lo que ambos se sentaría para que después llegara un mesero para mostrarles la carta para después preguntar: Chebuo y magiares ignore. Por lo que Tsuna le preguntaría a Kyoko de qué quería comer, por lo que este diría que quería un risotto mantecato. Por lo que Tsuna le diría al mesero: obvio un risotto mantecato dito no sotoyo. Por lo que el mesero se iría, por lo que Kyoko le preguntaría a Tsuna que desde cuando había aprendido italiano, por lo que Tsuna diría que Reborn lo obligó a aprenderlo, por lo que Kiko y Tsuna empezarían a reír, pero en ese momento Kyoko se vería triste, por lo que Tsuna al darse cuenta de esto le preguntaría de qué pasaba, por lo que esta le diría que seguramente los iba a extrañar, por lo que Tsuna pondría una sonrisa y le alzará la cabeza y le diría que no tenía que preocuparse, que todos ellos siempre estarán en su corazón, por lo que Kyoko también colocaría una sonrisa que haría que Tsuna se sonrojara ligeramente, por lo que los dos se reirán de nuevo para que después llegara la comida. Después de comer el postre ya se les había hecho tarde, por lo que Tsuna y Kyoko saldrían del restaurante, donde Tsuna le diría a Kyoko que esperara un momento, por lo que Tsuna saldría corriendo hacia donde estaba Romario, por lo que Tsuna vería que este estaba dormido, por lo que Tsuna le diría que podía irse, por lo que este aceptaría la petición y se iría. Tsuna recogería a Kyoko en su moto y se irían hacia una montaña, donde Tsuna la subiría abrazándola con su modo hiperenlace, por lo que los dos estaban contemplando la hermosa vista de la ciudad, por lo que Kyoko le diría a Tsuna que porque la invitó a salir, por lo que Tsuna le respondería que quería despedirse de ella, por lo que Kyoko diría que podía despedirse como una persona normal, por lo que Tsuna diría que tal vez sí pudo hacer eso, pero que quería sacarse el sentimiento que tenía guardado, por lo que Kyoko le preguntaría de cuál sentimiento, por lo que Tsuna le diría que siempre estuvo enamorado de ella y que nunca tuvo el valor de decírselo, por lo que Kyoko, sorprendida y sonrojada, diría que ella también estaba enamorada de ella desde hace mucho, por lo que estos empezarían a verse mutuamente hasta que Tsuna tomaría la delantera y le daría un beso al cual Kyoko correspondería de igual forma. Los dos durarían buen rato así hasta que se separaran por falta de aire, por lo que Kyoko le preguntaría a Tsuna de qué pensaba hacer con Haru ya que enamorada de él, por lo que Tsuna le diría que también tenía que despedirse de ella, por lo que ambos se quedarían en el lugar un buen rato hasta que Kyoko empezaría a quedarse dormida, por lo que Tsuna la tomaría y la llevaría a su casa para después dirigirse a la de Haru. Tsuna estaba tocando la puerta de la casa de Haru, por lo que la madre de Haru la abriría viendo a Tsuna, por lo que esta al verlo no lo reconocería, por lo que le preguntaría de quién era, por lo que Tsuna, rascándose la cabeza, diría que era amigo de Haru, por lo que esta al escuchar esto diría que pasará y que disculpara por no saber quién era, ya que Haru casi nunca hablaba de sus amigos, por lo que Tsuna pasaría y se sentaría en un sillón de la sala. Tsuna estaría tomando té junto a la madre de Haru, por lo que Tsuna preguntaría de dónde estaba Haru, por lo que su madre diría que no había salido de su habitación en la última semana, por lo que Tsuna se levantaría y diría que la iba a ver, por lo que la madre de Haru diría que tuviera buena suerte ya que no le abre la puerta a nadie, por lo que Tsuna subiría las escaleras llegando al cuarto de Haru, por lo que tocaría la puerta pero escucharía a una Haru llorando, por lo que volvería a tocar la puerta, pero Haru diría que quería estar sola, por lo que Tsuna, comprendiendo, diría que volvía mañana, por lo que Haru al escuchar la voz de Haru abriría la puerta, viendo a un Tsuna parado frente a la puerta de su cuarto con una sonrisa en su rostro, por lo que Haru lo abrazaría haciendo que los dos se cayeran. Después de un rato ambos se levantaría del piso, por lo que Tsuna, viendo que Haru tenía lágrimas en su rostro, se las secaría con el dedo, por lo que Haru se sonrojaría pero invitaría a Tsuna a pasar a su habitación, por lo que Tsuna haría caso entrando en la habitación, viendo que esta estaba en completa oscuridad ya que Haru tenía todos los focos apagados, donde esta los encendería mostrando que su cuarto estaba bastante ordenado a excepción de la cama que estaba desordenada y mojada. Haru le preguntaría a Tsuna de qué hacía aquí, por lo que Tsuna diría que solo había vuelto temporalmente ya que se había enterado de que se iba al extranjero, por lo que Haru le preguntaría de cómo se enteró, por lo que Tsuna diría que Chrome se lo contó así que decidió venir a despedirse, por lo que Haru triste diría que entonces este era el adiós, por lo que Tsuna diría que todavía no, por lo que Haru alzaría la mirada, por lo que Tsuna le diría que quería que tuvieran una cita, por lo que Haru feliz aceptaría, por lo que Tsuna se levantaría para irse a su casa, pero antes
antes de irse le preguntaría a Haru de a dónde quería ir, por lo que esta diría que quería ir al parque de diversiones, por lo que Tsuna sonreiría y se marcharía dejando a una Haru muy feliz. Tsuna bajaría las escaleras, por lo que la madre de Haru le preguntaría si había tenido suerte, por lo que Tsuna diría que sí la tuvo, por lo que la madre de Haru le preguntaría de cómo hizo, por lo que Tsuna se mantendría en silencio ya que no sabía qué decirle, pero la madre de Haru diría que eso no importaba, así Tsuna suspirando. Tsuna y la madre de Haru estarían hablando por un buen rato hasta que Haru bajaría rápidamente preguntándole a su madre si Tsuna se marchó, por lo que la madre de Haru extrañada le diría que él estaba allí, así señalando un sillón que estaba frente a ella mostrando a un Tsuna tomando té, por lo que Haru sonrojada se acercaría a este y le preguntaría de a qué hora se iban, por lo que Tsuna diría que después de mediodía venía por ella, por lo que Haru diría que estaba bien, así Tsuna diciendo que se tenía que marchar levantándose del sillón dándole las gracias a la madre de Haru por el té para después marcharse. Haru y su madre estaban en la puerta de la casa, viendo como Tsuna se alejaba, por lo que la madre de Haru le preguntaría si estaba enamorada de él, por lo que Haru se sonrojaría haciendo que su madre se riera de ella, por lo que Haru preguntaría de cómo supo, por lo que su madre diría que se notaba ya que cambió su actitud cuando él llegó, por lo que preguntaría de quién era, por lo que Haru diría que era amigo de la persona que las va a enviar a estudiar al extranjero y que había venido desde muy lejos para despedirse, por lo que su madre le preguntaría que si solo vino a eso, por lo que Haru tímidamente diría que también la había invitado a una cita, por lo que su madre con una sonrisa diría que entonces tenía que verse hermosa para él, por lo que Haru asentiría. Al día siguiente Tsuna estaba listo para su cita con Haru, por lo que tomaría su moto y se iría a buscarla. Tsuna llegaría a la casa de Haru, donde tocaría la puerta y sería recibido por la madre de Haru, que le diría que Haru aún no estaba lista, por lo que Tsuna se sentaría a esperarla. Haru bajaría con un vestido casual, por lo que Tsuna al verla diría que se vería hermosa, por lo que Haru se sonrojaría y tímidamente le daría las gracias a Tsuna, por lo que Tsuna le diría se podían ir, por lo que ambos se montarían en la moto y Haru se despediría de su madre a Tsuna arrancando. Estos llegarían parque de diversiones, por lo que Haru emocionada se iría corriendo a donde estaban los juegos, siendo seguida por Tsuna, el cual le decía que esperara donde Haru lo jalaría del brazo y lo llevaría a donde estaba la montaña rusa, diciéndole que quería montarse, por lo que Tsuna pagaría y se montarían. Cuando arrancaría la montaña rusa Tsuna estaba asustado y Aria se vería emocionada, por lo que la montaña rusa empezaría, por lo cual iba lento, por lo que Tsuna empezaría a calmarse, pero vería cómo empezaban a subir, por lo que se tensaría y voltearía a ver a Haru viendo que esta estaba emocionada, por lo que Tsuna pensaría que eso no le iba a gustar, así la montaña rusa bajaría de golpe, por lo que Tsuna empezaría a gritar. Después de bajarse de la montaña rusa, se vería a un Tsuna vomitando en el baño, por lo que este escucharía a dos señores que hablaban sobre un asesinato, por lo que Tsuna se quedaría escuchando, por lo que escucharía que mañana iban a perpetrar el asesinato, por lo que el otro preguntaría de quiénes eran, por lo que le iba a decir, pero Tsuna tropezaría en ese momento, haciendo ruido, por lo que las dos personas se alertaron empezando a buscar por todo el bando encontrando a Tsuna en los cubículos, por lo que Tsuna le daría una patada a unos de ellos saliendo corriendo, pero sería perseguido por los sujetos. Tsuna estaba afuera del baño, por lo que empezaría a buscar a Haru, donde al encontrarla esta le preguntaría de qué le pasaba, por lo que Tsuna preocupado le diría a Haru que se montarán en el túnel, por lo Haru sonrojada ya que a ese túnel solo entraban parejas aceptaría así Tsuna pagando las entradas para después los dos montarse, pero los sujetos verían como Tsuna se metía en el túnel, por lo que harían lo mismo. Dentro del túnel Tsuna vería como los sujetos entraban, por lo que se esconderá en la parte de abajo, por lo que Haru le preguntaría de qué pasaba, por lo que Tsuna la jalaría, por lo que al jalarla esta tropezaría y los dos se darían un beso, por lo que Tsuna y Haru sonrojados se separarían, por lo que Tsuna nervioso vería como los sujetos todavía lo seguían, por lo que sacaría el anillo de la lluvia y se lo pondría, por lo que metería su mano en el agua creando una gran ola, la cual Haru que los sujetos se cayeran del bote impidiendo que siguieran a Tsuna. Tsuna y Haru saldrían del túnel, por lo que Tsuna vería como Haru lo ignoraba, por lo que este pensaría que había hecho mal, por lo que le diría a Haru que se podían subir en la rueda de la fortuna, por lo que Haru aceptaría con la cabeza, por lo que Tsuna suspiraría y pagaría, pero se daría de cuenta de que ya no le quedaba casi dinero ya que no había cogido mucho, pero no le prestaría atención y se subiría junto con Haru, donde el señor que atendía le diría que solo eran 2 vueltas, por lo que Tsuna asentiría.
Tsuna y Haru estaban subiendo, pero se vería como Tsuna estaba nervioso por lo que le diría a Haru que lo sentía, por lo que Haru, extrañada, le preguntaría de por qué se disculpaba, por lo que Tsuna le diría que se disculpa por lo que pasó en el túnel, que no quería que pasara eso, por lo que Haru le diría que no se preocupara, que fue culpa de ella que se tropezó, por lo que Tsuna le diría que si él no la hubiera jalado no hubiera pasado nada, por lo que Haru le preguntaría de por qué la jaló, por lo que Tsuna le diría que no quería volverla a involucrar en asuntos peligrosos, por lo que Haru, haciendo pucheros, aceptaría. Después de bajarse de la rueda de la fortuna, Tsuna le preguntaría a Haru que si quería un helado, por lo que ésta aceptaría, así los dos dirigiéndose a comprar los helados. Después de comprar los helados, Haru y Tsuna estaban caminando por todo el parque, por lo que Tsuna vería nuevamente a los sujetos, por lo que ya sin dinero, vería una pequeña colina, por lo que le preguntaría a Haru si quería subir allá, señalando la pequeña colina, por lo que Haru, bastante emocionada, aceptaría, así Tsuna abrazándola con un brazo empezando a volar. Tsuna y Haru llegarían a la cima de la colina, por lo que Tsuna vería como Haru estaba maravillada con la vista que tenía, por lo que Tsuna se acercaría y la tomaría de la mano, por lo que Haru se pondría feliz hacia apretando la mano de Tsuna, el cual al sentir el pequeño apretón lo único que pudo hacer es sonreír. Después de un rato contemplando la vista, Haru tímidamente le preguntaría a Tsuna si le gustó el beso, por lo que Tsuna, sonrojado, diría que no le gustó, haciendo que Haru se desanimara, pero se sorprendería cuando escucharía a Tsuna decir que si lo quería volver a intentar, por lo que Haru, con una gran sonrisa en su rostro, diría que sí, así los dos acercándose mutuamente, dándose un beso a la luz de la luna, por lo que después de un rato los dos se separaran y Tsuna le diría que ahora sí le había gustado, por lo que Haru lo abrazarla para decirle en el oído que a ella también le gustó, haciendo que Tsuna se sonrojara. Ya era medianoche y Tsuna le diría a Haru que se tenían que ir, por lo que ésta le diría que estaba bien, así Tsuna bajándola de la montaña para después montarse en la moto y marcharse. Haru y Tsuna llegarían a la casa de Haru, donde ésta se despediría de Tsuna con un pequeño beso en la mejilla, por lo que Tsuna sonreiría y se iría a su casa. Había llegado el día en el que Kyoko y Haru se marchaban, donde una limusina tenía que recogerlas. La primera en ser recogida sería Kyoko, la cual se estaba despidiendo solamente de sus padres, ya que Ryohei estaba en una misión. La limusina había ido a recoger a Haru, por lo que ésta se estaba despidiendo de su madre para después montarse en la limusina, donde se encontraría con Kyoko saludándola para que después la limusina arrancara. La madre de Haru veía como la limusina se alejaba, pero en ese momento dos motos pasarían a una alta velocidad empezando a disparar a la limusina, por lo que la madre de Haru, asustada, iba a llamar a la policía, pero su celular sería arrebatado por Reborn, que le diría que la policía no podía hacer nada, por lo que la madre de Haru le preguntaría de quién podía hacer algo, por lo que Reborn diría que él sabía quién, así llamando a un número algo extraño para la madre de Haru. Reborn estaba llamando a Tsuna, el cual estaba volando, por lo que este le preguntaría de qué pasaba, por lo que Reborn le diría que la limusina donde estaban las chicas estaba siendo atacada, por lo que Tsuna serio diría que llegaba enseguida, así diciendo: Natsu, cambios forma. Así Tsuna volando a una gran velocidad, llegando en un instante. Reborn sonreirá, por lo que la madre de Haru le preguntaría de por qué sonreía, por lo que Reborn le diría que ella había llegado mirando hacia el cielo viendo a Tsuna volando, por lo que la madre de Haru voltearía a ver viendo a una figura la cual no podía reconocer, pero vería como esta estaba volando hacia donde estaba la limusina, donde Reborn le diría que se quedará allí, así saliendo corriendo, pero la madre de Haru no le haría caso y lo seguiría desde la lejanía. Tsuna estaba parado encima de la limusina, por lo que las chicas, que ya estaban asustadas por los disparos, pero escucharía como alguien se paraba encima de la limusina, así preguntándole al chofer de quién era, por lo que este activaría una cámara que estaba en el techo viendo a Tsuna, por lo que diría que era el 10º, por lo que las chicas se emocionarían al saber que Tsuna había llegado. Tsuna estaba viendo a los sujetos, y como estos no llevaban casco, Tsuna los reconocería como los que se había encontrado ayer, y lo mismo pasaría con los hombres, que le preguntarían de qué hacía allí, por lo que Tsuna les contestaría con la misma pregunta, por lo que los sujetos empezarían a disparar a Tsuna, pero este solo colocaría su mano al frente creando un escudo de llamas, por lo que los sujetos al ver esto le preguntaría de quién era, pero Tsuna se dispondría a atacar, pero se detendría ya que si atacaba iba a llamar más la atención, por lo que se pondría
empezaría a pensar en una forma de no llamar la atención, por lo que se le ocurriría una idea, así sacando de su bolsillo un trozo de diamante por lo que encendería sus llamas de la nube, sin saber que estas cambiarían su modo hiper ya que sus llamas al igual que sus ojos, tomarían un color morado y sus guantes, tomarían uno negro mientras que le salían unas espinas por gran parte de los guantes, también su símbolo bongola desaparecería siendo cambiado por un color morado. Los sujetos al ver la nueva forma de Tsuna se asustarían ya que este transmitía un aura asesina abrumadora por lo que Tsuna tomaría el trozo de diamante y lo duplicaría para después lanzárselo a los sujetos los cuales caerían de sus motos por el impacto por lo que Tsuna saltaría de la limusina para interrogarlos. Tsuna empezaría a preguntarle a los sujetos de quién los había mandado, pero debido a que Tsuna ya había desactivado su modo hiper los sujetos no le contestarían por lo que Tsuna les gritaría que le dijeran de quién los había mandado por lo que Tsuna escucharía una voz que le decía que era malo para los interrogatorios por lo que voltearía a ver viendo a Reborn por lo que este le diría que era muy malo amenazando, por lo que Tsuna le diría que eso no era lo suyo, pero serían interrumpidos por un sonido por lo que los dos voltearían a ver viendo que la madre de Haru los estaba siguiendo por lo que Tsuna suspiraría preguntándole de por qué los seguía por lo que la madre de Haru le diría que le parecía muy sospechoso que el bebé no le dijera nada por lo que Tsuna voltearía a ver a Reborn el cual le daría una patada diciendo que no sospechara de él, por lo que Tsuna empezaría a sobarse el cachete diciéndole que no había sospechado de él, así Reborn diciéndole que era por si acaso, así diciéndole a el avión estaba por despegar por lo que la madre de Haru les gritaría que no la ignoraran por lo que Reborn le preguntaría si quería acompañarlos por lo que esta diría que sí así los tres montándose en la moto de Tsuna partiendo hacia el aeropuerto. Los tres llegarían a un aeropuerto subterráneo por lo que la madre de Haru le preguntaría a Reborn de dónde se encontraban por lo que Reborn le contestaría que estaban en el aeropuerto privado Bongola, por lo que la madre de Haru se quedaría impresionada ya que este era más grande que uno normal por lo que interesada le preguntaría a Reborn de qué era la Bongola por lo que Reborn contestaría que era la mafia más poderosa de todo el mundo por lo que entonces la madre de Haru le reclamará a Reborn diciéndole que era peligroso estar allí pero Reborn le diría que de ese lugar despegaba el avión de las chicas por lo que la madre de Haru asustada le preguntaría a Reborn si no le iban a hacer daño por lo que Reborn le diría que como les hicieran algo Tsuna los hacía pagar por lo que la madre de Haru le preguntaría de cómo iba a influir Tsuna por lo que Reborn le contestaría que Tsuna era el 10º Bongola y que todos ellos tenían que obedecerlo por lo que la madre de Haru miraría a Tsuna, el cual podía oír la conversación, y le preguntaría a Reborn de cómo un chico tan tierno como él podía ser el jefe de una mafia por lo que Reborn le diría que las apariencias engañas, y justo en ese momento llegaría otra limusina. De la limusina se bajaría el noveno por lo que Tsuna se iría a saludarlo por lo que la madre de Haru le preguntaría a Reborn de quién era el viejo y de por qué Tsuna se dirigía hacia él por lo que Tsuna le diría que él era el noveno Bongola y que era el jefe actual de la Bongola por lo que la madre de Haru confundida le preguntaría si Tsuna no era el jefe por lo que Reborn le diría que Tsuna sería el próximo jefe por lo que la madre de Haru entendería y solo observaría. Tsuna se estaba dirigiendo a donde estaba el noveno para saludarlo. Tsuna y el noveno se saludaron y ambos se montarían en el avión. Dentro del avión se podía ver como Tsuna estaba conversando con el noveno por lo que este le preguntaría a Tsuna de por qué estaba allí, que según él tenía entendido Tsuna se había ido a otra dimensión por lo que Tsuna contestaría que había vuelto para despedirse de las chicas por lo que el noveno entendería y le preguntaría de cuándo se iba por lo que Tsuna le contestaría que se iba hoy mismo por lo que el noveno le diría que era hora de despegar, que si no iba a llegar tarde a la reunión así Tsuna entendiendo y bajando del avión. Tsuna contemplaba como el avión despegaba por lo que la madre de Haru que estaba con Reborn vería como la parte de arriba del aeropuerto se abría viendo como un avión despegaba. Tsuna se estaba dirigiendo a donde estaba la limusina de las chicas, así entrando por lo que las chicas lo saludarían así Tsuna diciéndoles que su avión era el próximo en despegar por lo que éstas entenderían y saldrían de la limusina siendo escoltada por Tsuna por lo que éstas se sentían como estrellas ya que estaban siendo cuidadas por la persona más fuerte del mundo por lo que los tres entrarían al avión. La madre de Haru le preguntaría a Reborn si podía ir a despedirse de su hija por lo que Reborn le diría a que eso no era posible ya que se supone que ella no debería estar allí por lo que la madre de Haru le preguntaría a Reborn de por qué entonces no los habían descubierto por lo que Reborn le diría que Tsuna los estaba ocultando por lo que ésta entendería y solo observará como su hija se montaba en el avión.
Las chicas y Tsuna se montarían en el avión, por lo que el piloto le diría a Tsuna que el avión tenía que partir lo más pronto posible, que si no entonces iban a tener problemas con países, por lo que Tsuna entendería así metiendo su mano en los bolsillos, sacando 2 cajas, por lo que las chicas al ver las cajas le preguntaría a Tsuna de qué tenían las cajas, así Tsuna dadoslas diciéndoles que les costó mucho trabajo encontrar los materiales, por lo que las chicas no entenderían a qué se refería, por lo que ambas abrirían las cajas viendo que cada una tenía un collar. El de Kyoko era de oro con un gran rubí, como dije, mientras que Haru tenía uno de platino con un zafiro, se dije. Las dos al ver los collares le darían un abrazo a Tsuna, donde Tsuna les diría que se cuidarán, así empezando a bajar del avión. Tsuna estaba viendo como el avión despegaba y se le podían ver algunas lágrimas, las cuales se secaría rápidamente ya que estaba rodeado de gente. La madre de Haru veía como Tsuna estaba parado viendo como el avión despegaba, por lo que se sentía triste ya que no volvería a ver a su hija en un largo tiempo. Tsuna estaba caminando hacia su moto y se le podía ver una cara que demostraba tristeza, por lo que Reborn le diría que se animará, que las volverá a ver en varios años, por lo que Tsuna pondría una sonrisa y diría que sí, que la vería nuevamente así montándose en la moto arrancando. Tsuna y Reborn dejarían a la madre de Haru en su casa para después Tsuna dirigirse a su casa para despedirse de su madre. Tsuna llegaría a su casa donde sería recibido por su madre, la cual le preguntaría de cómo se sentía, por lo que Tsuna le respondería que se sentía un poco triste, por lo que su madre lo abrazarla y le diría que las volvería a ver, por lo que Tsuna le diría que él ya sabía eso, por lo que Nana le diría que se había fuerte como su padre, por lo que Tsuna diría que él no quería ser eso, que él quería ser aquel que los protegerá con su fuerza, por lo que Nana sonreía. Esa misma noche Tsuna y Reborn estaban en el laboratorio de Giannini, por lo que Tsuna, que estaba esperando a que abrieran el portal, le preguntaría a Reborn de qué pasaba, por lo que Reborn le preguntaría de a qué se refería, por lo que Tsuna le diría que no se hiciera el tonto, él ya sabía a qué se refería, por lo que Reborn suspiraría y le diría que se sentará, así Tsuna haciéndole caso, por lo que Reborn comenzaría diciendo que desde que se fue varias magias de alrededor del mundo abrieron una revuelta tratando de hacerse con el dominio de todo, pero que varios aliados de Bongola se opusieron, pero resulta que esas magias no estaban solas, resultaba que varios Víndice que se opusieron al tratado los estaban apoyando, por lo que algunos aliados Bongola callejón en batalla, por lo que Tsuna diría que entonces tenía que quedarse y defender lo que es suyo, pero Reborn le diría que eso era inútil ya que los Víndice construyeron otro portal dimensional, por lo que Tsuna diría que entonces habían viajado a otras dimensiones, por lo que Reborn diría que sí y que tenía que asegurarse donde se hospedaba no fuera